Qué gusto estar acá. Reciban un saludo de la Iglesia Renuevo, allá en la República Hermana de Azcapotzalco. Gusto de estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Y quiero animarte a que estés ahí y me acompañes a pedir que el Señor nos guíe a través de su palabra en esta mañana. Oramos. Padre, gracias porque, Señor, hoy nos reunimos alrededor de tu palabra. Señor, oro para que tu palabra sea, Señor, la cima a la cual estamos subiendo todos, Señor, hoy juntos. Que no haya algo más hermoso, más bello, más poderoso para transformarnos, que no sea la palabra de Cristo en medio de nosotros. Señor, te pido que hoy puedas hablarnos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí que estoy aquí, Señor. Que hables a nosotros a través de mí, pero sobre todo, Señor, a pesar de mí, en mi debilidad, para comunicar tu verdad, Señor. Glorifícate, sé conocido en medio de mis fallas de comunicación, de mis muletillas, de mis errores, Señor. Que tu palabra poderosa, infalible, Señor, haga su obra completa en nosotros. Oro para que aquellos que ya te conocen crezcan en un asombro por Cristo, puedan entregar aún más, Señor, esas áreas de su corazón que están reservadas todavía. Oro por aquellos que no te conocen, Padre, para que hoy, a través del poder de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo en sus corazones, puedan nacer de nuevo, puedan conocerte, Señor. O por cada uno de nosotros, Señor, para que nos hables en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Quiero que me puedas acompañar a la porción que vamos a estar leyendo. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18, y vamos a avanzar hasta el capítulo 4, versículo 6. Entonces, no estamos a veces acostumbrados a leer como un capítulo y otro, pero la Biblia no tiene capítulos, originalmente es una carta. Y vamos a leer esta porción que nos da una unidad de lo que Dios quiere decirnos hoy. Estoy dando lectura y pido que me sigas con tu vista. ¿Dónde estás? Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les fue suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en la sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Y ¿por qué me diste este pasaje, Julio? Te digo, si me amas mucho en Cristo, pues dímelo, pero este es el pasaje probablemente más complejo de la carta, y gracias a Dios que estamos aquí. Y quiero empezar con una historia. Mi hijo más pequeño, Pablo, hace poco empezó a desarrollar una afición muy grande por los rompecabezas. Es un huerquillo, como dicen por allá en el norte, de 2 años. Y tuvieron un tiempo de estar enfermos muy, muy malitos, como un mes. Entonces se componía uno, se enfermaba el otro. Y en ese tiempo de estos intervalos, resulta que Pablo descubre los rompecabezas.
de su hermana mayor, que la hermana mayor tiene un montón de rompecabezas, pero nunca les hizo caso. Esos rompecabezas estaban ahí relegados. Pero en ese tiempo los descubre y él empieza con estos rompecabezas de 4 piezas, ¿no? Sencillitos, luego de 6. Y como andábamos vueltos locos con medicinas y demás cosas, pues ya encontramos un respiro para que él también pudiera tener un tiempo de esparcimiento. Y resulta que empezó a desarrollar una afición tremenda por rompecabezas. Ahorita creo que resuelve de 30 o no sé de cuántas piezas, o sea, se agarra y tiene un nivel de concentración tan fuerte ahí. Y precisamente acerca de estos textos que parecen como un rompecabezas, que nos está hablando de Noé, de los espíritus encarcelados, del bautismo. Y probablemente si tú no eres creyente o tienes muy poco en la fe, este tipo de pasajes suenan desafiantes. Pero no te preocupes, también para los que llevan muchos años en la fe, también para los que predicamos, resultan muy desafiantes estos pasajes. Pero ver a mi hijo armando sus rompecabezas me ayudó mucho también como a ver cómo nos acercamos a estos pasajes. Y algo que él hace y que me encanta verlo armando es que todos sus rompecabezas son de dinosaurios. Entonces, resulta que, no sé si, pues seguramente si algunos de aquí son aficionados del mismo equipo, aficionados a rompecabezas, tú puedes ver que ¿dónde están la mayor cantidad de detalles de rompecabezas? En el centro. Y el niño, nadie le enseñó, nadie le dijo, pero intuitivamente, ¿qué es lo que hace? O sea, no empieza por las orillas. Él empieza construyendo el rompecabezas, ¿en dónde? En el centro. Donde están los detalles, donde está lo que nos da la figura central, el personaje. Y yo lo veía y decía, wow, o sea, es que así es como nosotros deberíamos acercarnos a la Biblia. Así es como nosotros deberíamos acercarnos a la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos tan desanimados de venir a la palabra de Dios en medio de pasajes difíciles, complicados. ¿Y qué hacemos? La mayoría caemos en la trampa de enredarnos en los detalles, de enredarnos en cosas que no entendemos, enredarnos en cosas que en lugar de mantenernos más profundos en la palabra de Dios, nos dejan más confundidos y demás. Pero esta idea me parece que es tan útil para todos nosotros. Y no solamente para este sermón. Cada vez que tú ves un pasaje difícil, no te quedes en el margen. Busca el centro. Busca el centro. ¿Qué es lo que está más claro en el pasaje? Y a partir de ahí puedes tener un entendimiento más claro y más profundo del margen. Porque si empiezas en el margen, créeme que te va a llevar más tiempo, te vas a confundir probablemente más y vas a terminar más frustrado que al principio. Tal vez llevas toda la vida en la fe y sientes que todavía hay piezas que no entiendes de la fe cristiana, partes de la Biblia que ya te desanimaste, hiciste tu plan de lectura, llegaste a Levítico y dijiste, ya no sigo con esto. Pero te animo a que no hagas eso, a que vayas al centro, no te quedes en el rompecabezas por los lados, ve a lo que está más claro. Si no eres creyente, también puede ser que ese tipo de lecturas parezcan como un enigma, como una cosa que hay que decodificar y entonces ya puedas entender. Pero gracias a Dios porque la palabra de Dios no está llena de cosas sencillas y fáciles, sino que también rompe nuestra idea de que Dios es sencillo. Dios no es sencillo. Aunque creo que en el ambiente evangélico hemos querido vender esta idea de Dios es sencillo, Dios es fácil. Y no lo es. Dios es santo, está muy por encima de nosotros. Él es incomprensible en el nivel más profundo de lo que eso significa. Y su palabra, por lo tanto, también tiene porciones que nos recuerdan precisamente eso. Que nos estamos acercando a un Dios que decide autorrevelarse a sí mismo. Y que de repente esa autorrevelación de Dios, que es el acto más amoroso de Dios, decidir hablarnos a nosotros, personas rotas, pecadoras, es un acto de amor. Y aún en estos pasajes, con su complejidad, podemos ver a ese Dios de amor que nos está hablando. Y es así como yo creo que necesitamos acercarnos a esta porción de la palabra de Dios. Pedro nos menciona algunas cosas que son complicadas a primera vista, espíritus encarcelados, días de Noé,
el bautismo para acabarla, el juicio. Y antes de correr a los márgenes, necesitamos ver juntos qué es lo que está más claro aquí, qué es lo que Pedro está poniéndonos justo en la entrada para entender todo este pasaje. La fe cristiana no es que vamos a resolver todas nuestras dudas de una sola, sino que Dios quiere que nos mantengamos siempre en lo más central. Y si tú estás viniendo a la fe hoy y tienes muchas dudas y muchas preguntas y te has sentido muy desanimado, quiero decirte que este mismo enfoque te puede ayudar muchísimo. No intentes abrazar todas las cosas complicadas de la fe cristiana, sino ve al centro, mantente en el centro, abraza el centro y probablemente todo lo demás va a tener sentido. Y con este enfoque en el centro, quiero invitarte a que podamos ir precisamente al primer versículo de esta porción que estamos viendo hoy. Quiero hablarte de 3 cosas hoy. La primera es el corazón de la salvación, lo que creo que es aquello que nos ayuda a poder entender todo lo que viene. Dice, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué es lo más claro en el pasaje? Precisamente este versículo. Este versículo es la parte más clara, es la parte más nítida de toda esta porción de la Biblia. Aquí está la figura, el personaje en el centro del rompecabezas. Aquí está lo que debes de colocar primero en todo este pasaje. Aquí es donde no te puedes perder mientras intentas entender todo lo demás. ¿Y qué es esto que no podemos perder? Cristo murió por los pecados. Cristo murió por los pecados. Y eso quiere decir que Pedro quiere que no te pierdas en todo lo complejo del pasaje. Si hay una cosa de la cual quiero que te quedes súper seguro, súper claro, que no vayas a olvidar de este sermón, vamos a explicar las partes difíciles, pero si hay algo que quiero que no te olvides, es de lo que Pablo no quiere que te olvides. Cristo murió por los pecados. Empieza mostrándonos este aspecto de la salvación, que es el corazón de la salvación, el centro de la salvación. Nos obliga a mirar nuestra necesidad real. Y nuestra necesidad real en la fe no es responder todas y cada uno de los enigmas de la fe y de la doctrina cristiana. Nuestra necesidad fundamental, tu necesidad fundamental y mi necesidad fundamental es perdón, es salvación, es redención. Todo lo demás es lo demás. Necesitamos entender esto. Y si hoy estás aquí después de 2, 3 veces de visitar Doxa, creo que los líderes de acá estarán de acuerdo conmigo. No queremos que malentiendas que sí hacemos muchas cosas en la iglesia, que sí hablamos de muchos temas importantes, pero el tema supremo, el tema central de nuestra fe, no son todas esas cosas. Es Cristo. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Eso te obliga a no perderte en resolver los enigmas, sino enfocarte en tu verdadero y real problema. Tu problema más profundo y el problema más profundo de todos los que rechazamos a Dios, es decir, de todos los seres humanos, no es que no tenemos todas las respuestas, es que no hemos confiado en el Salvador verdadero. Pedro no quiere que minimices tu problema, no quiere que lo relativices. No es simplemente confusión nuestro problema, no es falta de educación, no es desorden en nuestra vida, no es que tenemos hábitos malos, simplemente nuestro problema tiene un nombre, pecado. Nuestro problema tiene un nombre, se llama pecado. Y eso está muy claro, no es un enigma, no hay que darle muchas vueltas. Si tú le pones este pasaje a un niño de 8 o 6 años y le dices, ¿qué te está diciendo este pasaje? Te lo va a decir claramente. Cristo murió por los pecados porque tenemos un problema con Dios, tenemos una culpa real delante de Dios. Nuestra relación que se supone que es
la más central, la más importante, la más a través de la cual se explica toda nuestra vida, que es nuestra relación con Dios, está rota y necesitamos salvación. Y Pedro dice aquí, Cristo murió justamente por eso. Cristo murió justamente por eso. No le dio vuelta al problema de nosotros, sino que los escritores inspirados del Nuevo Testamento nos están diciendo una y otra vez, tu principal problema no es tu situación socioeconómica, no es tu color de piel, no es cuánto tienes en la cartera, no es si estás enfermo, no es etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro principal problema, nuestra mayor necesidad es que somos pecadores. Y la gran esperanza del Evangelio, que está muy clara en el pasaje también, es que Cristo murió por los pecados una vez, el justo por los injustos. Ahí está el Evangelio. No fuimos nosotros descubriendo a Dios a través de nuestra capacidad de hacerlo, sino que fue el justo viniendo por los injustos. No somos los pecadores en una escalera subiendo al cielo tratando de impresionar a Dios para que Él pueda bendecirnos, aceptarnos. Es el justo por los injustos. Él ha venido a resolver esa mayor necesidad tuya y mía. Cristo descendiendo a nosotros, Cristo viniendo a nosotros. La salvación en la fe cristiana no es un intento de ganar, obtener, hacerle manita de puerco a Dios con nuestras buenas acciones, con nuestro historial de moralidad, con la cantidad de teología que conocemos, con lo mucho que servimos en la iglesia. No, es que el justo por los injustos vino a nosotros. Vino a nosotros. Esa es la historia de la redención. Es el corazón, el centro de lo que Pedro quiere que no dejes pasar por alto en esta mañana. Si hay una cosa, de verdad, si hay una cosa que quiero que recuerdes de este sermón, es precisamente eso. El justo por los injustos. Ese es el corazón de la salvación. Es la historia de cómo el Hijo de Dios, aquel perfecto, obediente, amado por Dios, vino y se entregó y dio su vida por nosotros. Y agrega una frase tan interesante, Pedro, aquí, una sola vez, suficiente, completo, no hace falta nada. Eso contrasta mucho como nosotros, incluso siendo creyentes, tratamos de entender la redención, de ver la salvación. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros? Nuestra vida está, y probablemente esta semana y probablemente esta mañana, hubo muchos intentos de tu corazón de decirle a Dios, soy suficiente, soy bueno, soy lo suficientemente aceptable delante de ti. Y estamos intentando, porque siempre nos sabotea el pecado, nos sabotea esta visión de tratar de ganarnos el amor de Dios, de tratar de ganarnos el favor de Dios. Pero lo que Pedro está haciendo aquí es dejando muy en claro, una sola vez. Es suficiente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es completo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Pedro quiere que lo observes y que te detengas a verlo. No se quedó a medias la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Y esta mañana, aun si estás en Cristo, probablemente necesitas recordar esto. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Una vez y para siempre, el justo por los injustos. Es lo que Pedro quiere que tú te des cuenta en esta porción. Él no está esperando que tú arregles tu vida para poder venir a Él. Él fue primero por nosotros. Él toma la iniciativa primero por nosotros. La obra de Cristo es suficiente, es definitiva, está completa. Y como mencionaba hace rato el hermano que estaba acá, él decía, bueno, Dios no solamente nos perdonó, no solamente se trata de cancelar una deuda y decirte, bueno, pues ya no tienes ningún problema. El pasaje nos dice el propósito, la meta de la salvación
que nos ha sido dada es esta: para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Cristo murió para llevarte a Dios, para reconciliarte con quien estabas enojado, distanciado, para abrirte un nuevo camino al Padre, para traernos de vuelta a casa. Entonces, la salvación cristiana nunca se puede reducir a una anestesia de culpa o de vergüenza nada más, sino que nos habla de una relación restaurada con Dios. El Evangelio nos trae de vuelta a Dios mismo, no nada más nos dice, bueno, debías tanto, ya no debes, ya no importa, te vas. Aquel que te perdona la deuda te invita a vivir en su casa, te adopta, te mete a su familia, te hace parte de su vida, y eso es lo que hace la redención tan bella, tan hermosa. No solamente Dios ha cancelado y ha resuelto el problema de nuestro pecado, nos ha dado una relación renovada con Él ahora. Y eso es el corazón de la salvación. A veces, cuando empezamos a entender la salvación, creemos que es como esa especie de anestesia, de quitarnos, de calmarnos un poquito nuestro dolor, de quitarnos un poquito la vergüenza, pero sin querer realmente al Dios de la bendición. ¿Sabes qué? Y nuestras oraciones nos sabotean constantemente, porque no sé si te ha pasado en una reunión de oración y todos hemos sido culpables de eso, pero casi siempre todas nuestras oraciones giran en torno a ¿qué? Dios, quítame esto, quítame lo otro. Dios, sálvame de la consecuencia de esto. Dios, que no me vaya mal aquí, que no me vaya mal acá. Quiero ser sano. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que Dios resuelva todas estas cosas? Muchas veces, lamentablemente, queremos que Dios nos salve, pero no queremos al Dios que nos salva. Queremos la solución de nuestros problemas, pero no queremos lo que dice aquí: ir a Dios, tener esta relación con Dios, caminar con Él, confiar, depender de Él. Y Pedro lo que está diciendo aquí es clave, porque él dice, Dios no solamente quiere quitarte el problema del pecado, sino que quiere darte una relación con Dios. No sé tú, pero yo necesito recordar eso, porque los predicadores, los pastores, la gente que servimos en la iglesia, muchas veces usamos a Dios para huir de Él. Eso suena terrible, lo sé, perdón. A lo mejor me van a banquear aquí. Pero no sé tú, yo hablo por mí. No sé si alguien más acá también se identifica con eso. Pero nuestra visión distorsionada de la salvación es que yo quiero la bendición de Dios, quiero la restauración, quiero el perdón, quiero ya no sufrir esta vergüenza, este dolor, pero no quiero a Dios. Pero no quiero una relación real con Él. Estamos usando constantemente a Dios para huir de Dios. Pero Pedro te dice, hey, Dios quiere salvarte, pero Él quiere cultivar y darte esta relación con Él, llevarte a Él. Queremos los regalos, pero no siempre queremos al dador. Pero la salvación, el corazón de la salvación, de la fe cristiana es: Dios nos ha perdonado nuestros pecados a través del sacrificio sustitutorio de Cristo en nuestro lugar. No simplemente para apaciguar la culpa y la vergüenza que nos domina, sino para darnos una nueva clase de vida que está orientada a tener esta relación profunda y personal con Dios. La salvación cristiana, por lo tanto, no es simplemente un boleto al cielo, sino es un lugar en la mesa con aquel que es nuestro Padre. Es un caminar diario con Él, como en el jardín, que Dios se paseaba por en medio del jardín. Él quiere que nuestra vida, que experimenta esta salvación, sea esto, para llevarnos a Dios. ¿A dónde te está llevando tu salvación? ¿A dónde te llevaría? Esa es una muy buena pregunta. Si Dios respondiera a todas tus oraciones, si Dios respondiera ese trabajo que necesitas, si Dios respondiera esa sanidad, si Dios te agregara los ceros en la cuenta del banco, si Dios te cambiara de código postal. Ahí escuché, amén. ¿A dónde te llevaría esa clase de salvación?
te llevaría a depender más de Él? ¿O sería otra estrategia más para usar a Dios, para huir de Dios? De verdad, y Pedro lo que hace es, en esta parte clara, en esta parte nítida, gracias a Dios por esta parte nítida, es el versículo más claro de lo que me toca predicar hoy. Así que por eso estoy empleando 20 minutos para predicar eso. No, no se crean. ¿A dónde te está llevando esa salvación que tú anhelas, que tú deseas? Esa forma de ser liberado del pecado y de las consecuencias del pecado. Asegúrate de que la salvación en la que estás creyendo, que estás entendiendo, que estás abrazando, sea exactamente la salvación que está retratada, que está claramente mostrada en esta porción, para llevarte a Dios, para llevarte a Dios. Un místico del 1600, nadie sabe si es de España o de México, dijo: Dios que te ame aunque no haya cielo, que te tema aunque no haya infierno. Esa es la clase de salvación que Dios quiere que nosotros abracemos. Aunque no haya cielo, Dios, que yo te ame. Aunque no haya infierno, que yo te tema, que dependa, que tenga esta clase de relación contigo a través de Cristo y la convicción que me da el Evangelio. Cristo murió no solamente para hacer nuestra realidad más llevadera. Cristo murió para llevarnos a Dios. Cristo dio su vida para llevarte a Dios. ¿De verdad lo creemos? Me cuesta mucho trabajo creerlo, pero esa es la esperanza del Evangelio para ti y para mí. Cristo murió para llevarme a Dios. Cristo murió para llevarme a Dios. Y eso lo hizo una vez y para siempre. Puedo dejar de intentar una y otra vez lograr lo que Cristo hizo una vez y para siempre. Cuando nos apropiamos de esa verdad, cuando recordamos cuál es el corazón de la salvación, es que nuestra seguridad puede descansar en ese lugar seguro que es Cristo. Es que cuando nuestra tendencia a intentar centrar nuestra vida en nosotros mismos se puede romper y puedes decir: mi vida está centrada en que el justo se dio por los injustos y lo hizo para que yo tuviera una relación con Dios, una reconciliación real. Ese es el corazón de la salvación. Pero Pedro no solamente quiere que veamos el corazón de la salvación, que me encantaría que solamente fuera eso, pero él nos empuja más allá. Él nos habla, en segundo lugar, de la profundidad de esa salvación. La profundidad de esa salvación. Y eso lo hace en los siguientes versículos, especialmente del 19 al 20, capítulo 3. Dice: en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes en los días de Noé durante la construcción del arca. Y aquí conviene ir más lento. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? El mismo Pablo dice: todo esto fue escrito ¿para qué? Para que tengan esperanza. O sea que él no se puede sabotear. O sea, él está escribiendo esto no para que creemos teorías conspirativas cristianas y nos perdamos ahí. No es lo que Pedro está intentando hacer con esta porción de la palabra de Dios. A lo mejor tú lo escribirías de otra manera. Bueno, Dios inspiró a Pedro por medio de su espíritu para escribir esto, y es palabra de Dios. Pero él no lo hizo con el propósito de enredarnos, de meternos el pie en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra comprensión de la Biblia. Él lo hizo para que nuestra esperanza esté más segura, más fuerte en Cristo. Así que, dada esta aclaración, vayamos allá. Algunos, a lo largo de la historia, y algunos creyentes, yo creo verdaderos, porque estamos hablando de padres de la iglesia y muchos teólogos, han interpretado esta porción como que Cristo fue al lugar de los muertos para dar una segunda oportunidad a algunas personas. ¿Alguien acá lo cree? No vamos a hacer cacería de brujas ni nada, ni quema de herejes. No es cierto. Pero algunos creen esto genuinamente y lo ven. Yo no lo veo así porque a lo largo de la historia bíblica no encontramos ningún lugar en donde a alguien se le haya dado una segunda oportunidad de salvación.
Y esa doctrina está muy clara. No existe purgatorio, no existe limbo, no existe ningún estado ahí como que en medio de las dos cosas. O eres eternamente condenado o eres eternamente amado, bendecido. No hay un punto medio. O sea, no hay forma de escapar de rechazar a la redención que Dios ha ofrecido. No hay manera, no hay forma. Lo diga quien lo diga. O sea, lo diga un concilio, el Papa, nos vale un pepino. No es cierto. O sea, la Biblia dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Jesús, cuando habla de la parábola del rico y Lázaro, y que dice, oye, pues dame chance, Jesús, de perdido, una gotita de allá para acá que pase, ni una gotita puede pasar. Por lo tanto, el propósito de Pedro aquí no es decirnos, bueno, hubo un chance adicional para alguien más en el pasado. Eso no es lo que Pedro quiere decirnos aquí. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? El texto y una gran tradición de intérpretes de esta porción difícil de la Biblia. Yo no me quiero colgar ninguna medalla aquí. Honestamente, sí es un pasaje muy difícil. No quiero decir que yo me senté por 3 horas y de repente el Espíritu Santo me dijo, esta es la postura acerca de este pasaje. No, realmente es un pasaje difícil. Tuve que ponerme en los hombros de muchos hombres de Dios que caminaron esta senda antes y ver lo que Dios había también hablado a sus vidas. Especialmente San Agustín y Calvino, que son dos figuras muy prominentes en la fe reformada, nos aclaran muchísimo esto. Dice, ¿quiénes en otro tiempo fueron desobedientes en los días de Noé? Esto es clave para entender el pasaje. La desobediencia estaba en el pasado, la desobediencia estaba en los tiempos de Noé, es lo que nos está diciendo aquí. ¿Qué es lo que está presente? ¿Qué es lo que está presente hoy? Predicó a espíritus encarcelados. O sea, hoy están encarcelados, pero esta predicación no ocurre en el hoy. ¿Ocurre cuándo? En el pasado. Ocurre en el tiempo atrás. Entonces, no nos está hablando de una nueva oportunidad después de la muerte, como de forma aleatoria, y de repente Pedro se le va y dice, oigan, sí es cierto, como los espíritus, como cuando alguien está hablando un tema y de repente se va demasiado lejos de lo que está, no es lo que está pasando con Pedro aquí. Él tiene una intención muy cuidadosa de lo que está haciendo. Dice, Dios ya había hablado en el pasado. Y esa gente a la cual Dios le habló en el pasado no respondió y entonces experimentó las consecuencias de no escuchar la palabra de salvación o la promesa de salvación. Por lo tanto, están, lo describe Pedro de esta manera, encarcelados. Versículo 22 nos habla de estas autoridades espirituales. Probablemente la confusión de algunos viene acerca de que conectan una idea con la otra, del versículo 22 con el 20, pero no hay una relación directa de una cosa con la otra. Se nos está hablando de dos tiempos diferentes. Uno de ellos es en el tiempo de Moisés y otro de ellos es después de la resurrección de Cristo. Son dos tiempos distintos. Lo que nos da la clave es lo que Pedro dice aquí. Con los días de Noé. Y dice que estas personas fueron desobedientes en tiempo pasado. Así que el foco del pasaje no está en los seres espirituales de los que se nos habla en el 22. No está en que Cristo fue y predicó para salvación a personas que estaban en algún lugar, sino en personas reales del tiempo de Noé que escucharon y no respondieron. ¿Qué es lo que encaja mejor con la interpretación para resolver? ¿Dónde está el personaje en el centro de este pasaje difícil? De nuevo, está en Cristo. Cristo por su espíritu, es lo que nos dicen los grandes comentaristas, especialmente San Agustín y Calvino, como lo comenté, ya estaba hablando de alguna manera en el Espíritu en los días de Noé, mientras la paciencia de Dios esperaba. El versículo 20 nos dice. Y así empezamos a ver la profundidad de la salvación que nos es descrita claramente en el versículo 18. Pedro nos está diciendo que la obra de redención de Cristo ya estaba actuando aún antes de la encarnación.
ya estaba actuando antes de la encarnación. Ya estoy viendo algunos con cara de, ¿qué? Así como que, ¿qué estás? Estaban durmiéndose algunos y me encantó porque hasta se despertaron. Sí, Cristo ya estaba activo trayendo redención antes de la encarnación. ¿Por qué? La fe cristiana siempre ha profesado esto. Toda salvación verdadera en cualquier punto de la historia bíblica, siempre ha venido a través de Cristo. Hechos capítulo 4 que dice, porque no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en cuál? En Cristo. No hay ningún otro nombre. Esa es la convicción apostólica. No hay ninguna manera de que alguien pueda tener esta relación con Dios, esta forma de salvación en la que somos llevados a Dios, si no es a través de los méritos de Cristo. Y esto desmonta un mito muy grande en muchos círculos evangélicos, en donde creemos que Dios salva a las personas del Antiguo Testamento de una manera y a las personas del Nuevo Testamento de otra manera. Eso no existe. La gente del Antiguo Testamento no se salvó porque era buena, porque pues, le echó muchas ganas y logró completar algunos puntos. Y Dios dijo, bueno, pues no están tan mal, entonces pásenle. No, no es así. La salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es solamente por gracia, solamente porque Dios tuvo misericordia de quien decide creer en Él, poner su confianza en Él. No hay ningún otro camino de salvación en el Antiguo Testamento y otro camino de salvación distinto en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se salvaban las personas de los tiempos de Noé? ¿Cómo se salvaban las personas en el tiempo del rey David, de todos ellos en el Antiguo Testamento? Ellos veían a Cristo, no nítidamente como nosotros, ellos lo veían en expectativa, Dios daba una promesa, Dios hacía un pacto, Dios daba una palabra de redención. Detrás de cada promesa, detrás de cada bendición, detrás de todas las cosas en donde Dios está prometiendo salvar a su pueblo en el Antiguo Testamento, adivina en quién se completa eso, adivina en quién se cumple eso, en Cristo. Todo el Antiguo Testamento está mirando con expectativa al Salvador que nos es revelado a nosotros. Ahora nosotros lo vemos en retrospectiva, nosotros vemos hacia la cruz y tenemos salvación. La gente del Antiguo Testamento veía en expectativa al clímax de la redención. No hay forma de ser salvo antes de Jesús de una forma diferente, antes de la encarnación de una forma diferente. Siempre ha sido por gracia. Entonces, ¿qué eso nos está diciendo aquí? Dice Pedro, esta salvación tan grande que nos reconcilia con Dios, que nos da acceso a Dios, en el pasado se comunicó a los que estaban en el tiempo de Noé y ellos rechazaron esa salvación. Noé no fue salvo simplemente por ser un mejor hombre entre los demás. No fue salvo porque él echó muchas ganas, por su esfuerzo, ni por su desempeño, ni por su espiritualidad superior. ¿Por qué fue salvo Noé? Porque Noé creyó la promesa de redención que Dios le dio. Porque Dios tuvo misericordia de él. Porque él respondió a la promesa de redención. ¿Y en quién se completa esa promesa de redención? En Cristo. Por eso nos dice el pasaje, Cristo en el Espíritu fue y predicó salvación en el tiempo de Noé. Cada vez que Dios salva, cada vez que Dios está mostrando esa misericordia a su pueblo, Cristo está en el fondo. Cristo está ahí en expectativa. Cada vez que Dios abre un camino en medio del juicio, Cristo está en el fondo. Y eso hace que este pasaje complicado, enigmático, sea y nos aporte mucha profundidad a la salvación en la que nosotros creemos. Los cristianos no creemos que la salvación es como un plan B de Dios y que ahora a través de Cristo tenemos salvación. No creemos eso. Creemos que Dios es un Dios redentor y toda la historia de etapa a etapa de la Biblia nos está apuntando a esa salvación. La salvación en Cristo no es un plan B. No es que Dios intentó muchas veces de que las personas lo conocieran y fueran buenas y fueran justas y por lo tanto fueran salvadas. No es así.
sino que la historia de la redención apunta de tapa a Cristo. Nos enseña a leer toda la salvación bíblica como una gran obra de Dios que tiene su clímax en Cristo. Entonces ya no se trata de un gran problema a resolver, sino se trata de ver cómo Dios obra a través de la historia. Dios habla, promete salvación, Dios espera, porque hay una espera que nos menciona el pasaje. Él da la oportunidad, muestra misericordia y salva a través del juicio. Él salva a través del juicio. Ese no fue un problema solo de esa generación. Ese es el patrón de salvación. Dios muestra misericordia. Él abre la invitación a poner nuestra confianza en Él una y otra vez. Pero esto apunta nuevamente a nuestro problema del corazón humano. Resistimos la voz de Dios que nos invita a esta salvación de la que hablábamos un momento, a tener esta relación personal con Él. La resistimos una y otra vez. No somos tan distintos a estas personas del tiempo de Noé. Suponemos que todavía habrá más tiempo en el futuro. Ya será mañana, ya podré poner mi confianza en Dios mañana, pasado. El otro domingo, ahora sí ya voy a dar el paso de poner mi confianza en Cristo. Bueno, pues así era la lógica de las personas en el tiempo de Noé. No somos tan innovadores en cuanto a fe. Seguimos fracasando en lo mismo. Como en los días de Noé también, la paciencia de Dios estaba ahí esperando. Cada vez que tú postergas, cada vez que tú decides no creer en Dios, ¿sabes qué es lo único que sostiene tu vida? La paciencia de Dios. Ese Dios paciente que te llama una y otra vez, cada domingo, cada sermón, cada grupo pequeño en casa, cada oportunidad que te topas con alguien que te recuerda que necesitas poner tu confianza en Cristo. ¿Sabes quién está de fondo haciendo todo el trabajo? No el pastor, no la persona que te está hablando, ese Dios paciente que está ahí buscando que tú te arrepientas, que pongas tu confianza en Cristo. Este patrón de redención que nos muestra aquí es como un pequeño grupo de personas decide poner su confianza en la promesa redentora de Dios y son salvados en medio del juicio. 8 personas, dice Pedro, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Esta imagen es tan poderosa, salvación en medio del juicio, pero en medio de esta agua. La agua que trajo ese juicio de Dios sobre aquellos que no creyeron es la misma agua que hace flotar a aquellos que ponen su confianza en la salvación que Dios ofrece. Ese es un patrón en la Biblia. Dios salva a través del juicio. Esa misma agua en la cual se ahogaron la mayoría de las personas en el tiempo de Noé es la misma agua del juicio que hizo en la vida de estos 8 personas. Los hizo flotar, los hizo estar encima. Fuera del arca, el agua ahogó a las personas, pero dentro del agua las levantó, las fortaleció, les ofreció un lugar seguro. De nuevo, todos queremos una salvación que nos anestesie de todas las cosas, que nos quite el dolor, que nos quite los problemas. Pero pocos queremos refugiarnos en esa arca que Dios ha provisto para nuestra salvación. Queremos escapar de las aguas, pero al mismo tiempo somos ambivalentes. Queremos escape, queremos rescate, pero no queremos subirnos al medio que Dios ha provisto para nuestra redención. Dios manda una y otra vez esta clase de aguas a nuestra vida. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos resistimos a admitir que probablemente esa enfermedad, que probablemente esa crisis económica, que probablemente esa adicción, que probablemente esas cosas que tanto duelen en la experiencia humana no son sino otra cosa que llamados de Dios, de subirte al arca, de poner tu confianza en Cristo completamente, de depender de Él, de experimentar su salvación, su redención. ¿De verdad quieres este refugio en Cristo? ¿O solo quieres salir de tu problema? ¿O solo quieres apaciguar como los fuegos que están ahí ardiendo a tu alrededor?
esta imagen de redención en el arca es tan poderosa porque te dice que Dios puede usar la peor inundación en tu vida para que tú estés en el lugar más seguro. Dios puede usar esas aguas violentas, turbulentas, no para hundirte, sino para mantenerte a flote siempre que tú estés poniendo tu confianza en Cristo. Aquel que no es simplemente un símbolo o una metáfora del arca, sino el cumplimiento de esa arca que salvó a la familia de Noé. Él es ese arca definitiva a la que Dios te llama. Súbete, pon tu confianza en lo que Cristo ha hecho al dar su vida por ti en la cruz por tus pecados, al reconciliarte con Dios. Súbete al arca de Dios en medio de la inundación. Súbete al arca de Dios en medio de lo que estás pasando. Es por eso que estoy muy convencido que la gran diferencia es que Noé no era un hombre religioso impecable. No es un ejemplo simplemente para decirnos, mira, sé como Noé, sino que mira cómo Noé confió en Dios. Mira a dónde se refugió Noé en medio del juicio. Eso es precisamente lo que Cristo quiere ser para nosotros en medio de nuestro pecado. Quiere ser esa arca en la cual nos refugiamos completamente. Esa arca en la cual en medio de la tormenta, en medio del juicio, tú puedes encontrar redención. Y en el versículo 21 se nos habla de cómo el bautismo nos está también de alguna forma reflejando esta verdad. Salvación en medio del juicio. Precisamente el bautismo, al ser este acto público de nuestra fe, es que estamos en una gran inundación en medio de nuestro pecado, en medio de las luchas, y el bautismo probablemente es el acto más público en tu vida cristiana en donde vas a decirle al mundo que Cristo es ese lugar seguro en tu vida. Por eso Pedro está conectando los puntos y dice, ¿cuál es la experiencia cristiana en donde esto es más evidente, más público en la vida de un creyente, de una creyente? Es el bautismo. Es esa declaración pública en donde tú dices, creo en Cristo a pesar de todo lo que veo a mi alrededor. ¿Cuál es tu única esperanza tanto en la vida como en la muerte? Como dice el catecismo de Heidelberg en su primera pregunta. Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco a mi único Señor y Salvador, que es Cristo. Ese nivel de confianza, ese nivel de esperanza es lo que se predica en nuestro bautismo. El arca verdadera, que es Cristo, el arca definitiva, que es Cristo, no quedó hundida en las aguas del juicio, sino que salió victoriosa, resucitó de entre los muertos. Y nosotros, al poner nuestra confianza en Él, también tenemos acceso a esa vida, a esa vida. Creer en Cristo, confiar en Cristo. La salvación, según la vida cristiana, no consiste en huir de la inundación de nuestro pecado, de nuestro alrededor. Consiste en que aún en medio de ella, Dios te ha dado salvación a través de la redención que nos ha dado en Cristo. Cristo es ese refugio seguro que nosotros necesitamos. Entonces la salvación no solamente tiene un centro, no solamente es profunda y muchas veces enigmática para nosotros, difícil de comprender, pero Dios quiere que veamos que esta salvación que nos está dando no empieza simplemente en la encarnación, sino que es mucho más amplia. Y en último lugar, Pedro quiere mostrarnos esto. No solamente el corazón, no solamente la profundidad, sino la experiencia de la salvación. Después de mostrarnos a Cristo, de llevarnos hasta Noé, de traernos hasta la resurrección, Pedro no quiere que nos quedemos en lo abstracto de, bueno, probablemente puedes decir, la vida cristiana es entender todo esto. Es entender que Dios me ama, que dio su vida por mí como un pecador, que en medio de mi pecado, de mis pruebas, puedo encontrar en Él un Salvador, un refugio seguro. Y se acabó. A partir del capítulo 4, me encanta porque empieza con esta palabra, con esas dos palabras que son claves y siempre que las encuentres en tu Biblia,
De verdad, subráyalas y nota la bisagra del pasaje, porque ¿qué dice? Por lo tanto, por tanto, por tanto, debido a, en consecuencia, cuando tú entiendes que la redención, el corazón de la redención es la obra de Cristo, que esa obra es profunda en su alcance, que es profunda en cómo Dios la ha mostrado a través de la historia, Pedro te dice, por tanto, o sea, debido a que esta salvación es tan grande, tan profunda, tan transformadora, no te puedes quedar igual. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Aquí ya hay un llamado a la acción, hay un llamado a responder, pero Pedro no corre primero al llamado a la acción. Él primero nos ha mostrado cómo es esta salvación para que podamos entonces tener la motivación correcta. Desde Cristo, desde el Evangelio, no para ganar algo, desde Cristo. Eso quiere decir que la verdad del Evangelio no es como algo, como esa buena película que ves y que dices, wow, estuvo increíble la película. Y ya, o sea, la viste y no ha hecho nada en tu vida. O sea, fue los 100 pesos más volátiles de tu cartera el fin de semana, pero fuera de eso, platicaste a lo mejor con alguien en el trabajo y estuvo súper para la película, sí, estuvo muy buena y se acabó. Eso, así no opera el Evangelio en nuestra vida. Decía Paul Washer, ¿no? De que alguien llegó tarde una vez y dijo, perdón, llegué tarde, es que me atropelló un camión, pero me sacudí y llegué aquí. Dice, a veces nosotros creemos que la vida cristiana es así. Es como que, perdón, es que tuve un encuentro personal con Dios a través de Cristo y pues aquí estoy, sigo viviendo de la misma manera, no pasa nada. No podemos seguir viviendo de la misma manera si hemos tenido un encuentro con esta clase de Salvador. Si hemos experimentado esta salvación, es por eso que Pedro nos llama y nos desafía, no porque nosotros seamos capaces de vivir por nuestros propios méritos o esfuerzos de esta manera. Dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, puesto que la obra de Cristo es eficaz, es poderosa, es contundente, ármense ustedes con el mismo propósito. Es que no puedo, es que nunca voy a vencer ese pecado, estos patrones, estos hábitos, nunca voy a poder vencer. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Puesto que Cristo pudo, tú puedes. Puesto que Cristo pudo, tú puedes. Es que esta es mi forma de ser, es que mi papá, es que mi mamá, es que yo siempre he sido así. Puesto que Cristo puede, tú puedes. Es que estoy atrapado en una adicción tan profunda en mi vida. Es que tú no sabes, pastor, cuántos años. Es que tú no sabes, lo necesito. Es que tú no, puesto que Cristo pudo, tú puedes también ahora. Ármense ustedes con el mismo propósito. Toma forma la salvación en nuestra vida cuando entendemos en primer lugar lo que Cristo. Si tú estás unido a Cristo, entonces camina con Cristo. Si tú estás en Cristo, entonces responde a Cristo. El Cristo que sufrió es ese Cristo que también te empodera para que puedas vivir de la manera que Él vivió. La vida cristiana no está marcada por la incapacidad o lo sorprendente de las biografías de los santos de muchos. No, la vida cristiana está marcada por el poder de Dios operando en aquellos que creemos en Él. Sí, desde el quebranto, sí, desde la imperfección, pero desde una dirección muy clara acerca de nuestra vida. Para vivir el tiempo que les queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Algunos nos quedan menos tiempo para vivir en la carne. Algunos nos queda un poquito más de acuerdo a nuestra perspectiva humana porque tampoco lo sabemos. Pero dice Pedro, el tiempo que te quede para vivir en la carne, sea un día, 2 días, 3 días, ahora que estás en Cristo, vive diferente, vive para su gloria. Experimenta esa salvación que has recibido. No te quedes en la teoría de lo que eso significa. Experimenta el poder de Dios en tu vida. Experimenta el poder del Evangelio en tu vida. No es una verdad que simplemente vas a meter a tu cabeza. Es una realidad que vas a vivir día con día.
día con día. Empieza a mudar tus afectos, empieza a mudar tus pasiones de tu antigua manera de vivir a lo que Cristo te da como una realidad completa en el Evangelio. Ya el tiempo ha pasado, dice en el 4:3, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya fue suficiente de vivir así. Ahora Dios te llama a una vida radicalmente distinta, orientada en la salvación que Él te ha dado. No para que la mires de lejos, ya fue suficiente de vivir así si estás en Cristo. Ahora Él te da nuevos hábitos, te da un nuevo poder para vencer el pecado, te da su espíritu para que puedas responder ahora. Y esto, ya estoy llegando al final. Y eso no ocurre alrededor de tú caminando en una alfombra roja y toda la gente a tu alrededor aplaudiéndote y diciéndole, wow, qué bueno que te entregaste a Cristo. Qué bueno que tomaste la decisión de levantarte para ir a la iglesia este domingo. Te felicitamos. No vamos a estar allá contigo, pero increíble. Me encanta lo que... ¿Sí es así? ¿Así ha sido tu experiencia cristiana? No, nada más a mí me pasa. No. ¿Qué dicen? Se sorprenden de que ustedes ya no corran con ellos. Se sorprenden. ¿Quieres una evidencia de que estás apropiándote, respondiendo a la salvación de Dios? ¿Qué tan incomprensible se ha convertido tu vida para la gente que está a tu alrededor? ¿Qué tan incomprensible se ha convertido tu forma de usar tu dinero, de vestir, de ver la sexualidad? ¿Qué tan incomprensible se ha convertido tu vida? De vivir tu matrimonio para otros. No, ya déjelo, comadre, ya, sepárese. No, mira, ser novios, así es ser novios. Tenemos que experimentar, tenemos que probar. La cultura nos está bombardeando con una forma de vivir tan poderosa que no nos damos cuenta cómo eso es un discipulado mucho más profundo que el discipulado que proviene de la palabra de Dios. Ya estamos siendo formados de una forma tan drástica, tan agresiva, que no nos damos cuenta la profundidad de lo que está haciendo la cultura a nuestro alrededor, en nuestro corazón, porque nuestro corazón forma parte de esa cultura también. Pero lo que dice aquí Pedro es tan impresionante que dice, cuando tú estás en Cristo, una evidencia de eso es que los demás se van a sorprender de que tú ya no vayas en la misma dirección. Qué tan incómoda está siendo tu fe en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario. Qué tan incómodo está siendo lo que Cristo hace en tu corazón, en tu vida. Qué tan incómodo se está volviendo. Qué tan incomprensible, qué tan extraño te estás volviendo para el mundo. Es imposible, dice Pedro, que tú afirmes creer en Cristo y no te vuelvas extraño para el mundo en el que estás viviendo, para la ciudad en la que estás viviendo. Qué tan extraño se está volviendo tu vida el día de hoy. ¿O somos uno más en esta ciudad? ¿Somos uno más en esta ciudad? Corriendo tras la prosperidad, corriendo tras el placer, corriendo tras el poder. ¿O nos estamos volviendo una comunidad de personas extrañas que usan su tiempo para servir, que usan su dinero para ser generosos con aquellos que están en necesidad, que usan sus cuerpos no como laboratorios de placer, sino como templos del Dios vivo, que se aman, que se perdonan en una cultura hostil y asesina como lo es nuestra cultura mexicana? Qué tan extraño nos estamos volviendo a los ojos del mundo. Es un llamado fuerte para todos nosotros. Es un llamado muy fuerte. Y lo interesante y el cierre de Pedro aquí es que no te importe que el juicio de las personas a tu alrededor, ¿qué nos debe de importar? Que viene un día que toda esta realidad va a ser juzgada no por tus vecinos, no por tu compañero de trabajo, no por tu jefe, no por tus padres que no son creyentes o tu familia que no es creyente. Viene un día en que esta realidad va a ser juzgada no por tu corazón pecaminoso, va a ser juzgada
por Dios mismo. Y si tú estás en una correcta relación con Él a través de Cristo, puedes tener esa paz y esa confianza de que no importa qué tan extraño te estás volviendo a los ojos del mundo, porque aquel que juzgará toda la realidad, si tú estás en Él, es el mismo que tu Redentor. Aquel que estará en el trono juzgando es el mismo que te ha salvado, que ha dado su vida por ti en la cruz del Calvario. Y en esta porción de la Escritura, el Señor quiere que no perdamos de vista que está en el centro del rompecabezas. Y hoy quiero terminar con esto. Cuando abrimos un texto difícil como este, quiero que te quedes mucho con esta parte. Ve al centro, ve a lo nítido, ve a lo que está más claro. Ve primero a Cristo, que es la llave para entender toda la palabra de Dios. Y desde ahí podrás entender las demás. Desde ahí tendrá sentido los llamados a la acción que Dios va a hacer. El centro de esta porción de la Biblia no son los espíritus encarcelados, no es el diluvio, ni siquiera es el bautismo, es Cristo. Es la salvación profunda, es la salvación transformadora que Él nos ha dado. Es ese justo entregándose por los injustos. Cristo haciendo una vez y para siempre lo que nosotros no podíamos hacer jamás. Es Cristo dándote esta clase de vida, esta clase de relación con Dios y con los demás también. Y cuando eso es el centro, si tú no entendiste algo en este sermón, quiero decirte que con que captures, con que atesores esta idea de que Cristo es el centro de todo esto y que esa salvación que Él te ofrece está disponible para ti. Tengo la plena confianza, tengo la plena esperanza en el Evangelio de que pronto todo lo demás va a ir encontrando su lugar en tu vida. Que el Señor siga trayendo bendición a su palabra. Quiero invitarte a que puedas orar conmigo ahí donde estás. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias porque aún en medio de porciones de tu escritura que son tan complejas, tan ricas, tan profundas, Señor, tú nos animas a no perder de vista, Señor, lo central. A no perder de vista, Señor, que la salvación que nos has dado en Cristo es el corazón de nuestra fe. Que esa salvación es profunda, que esa salvación se experimenta también, Señor. Padre, que hoy en medio de esta enseñanza podamos levantar nuestra vista en medio de estas aguas, Señor, que se levantan a nuestro alrededor y que podamos correr, Señor, a ese lugar seguro, a ese refugio que es Cristo en medio del caos de nuestro pecado. Que podamos ir a este lugar seguro, permanecer ahí, crecer ahí, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro refugio está vivo y Él puede socorrernos y Él puede abrazarnos, Señor. Puedes redimirnos, puedes cambiarnos, Señor. Esa es nuestra esperanza en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.